Cuando, cuando yo les digo el poder que tenemos, que tienen las palabras y los pensamientos, ¿que todos tenemos ese poder? Sí, todos tenemos ese poder, todos. El tema es que nos desconectamos, nos desenchufamos de ese poder, pero en realidad lo tenemos todos. Ese, ese acto de habernos desenchufado del poder nos alejó. ¿Saben de quién nos alejó? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Bueno, me parece que ya es hora de volver a conectarnos y saber realmente quiénes somos y qué vinimos a hacer a este mundo, a este plano. ¿Cómo puedo hacer para conectarme? Bueno, recordando que el poder lo tenemos todos. El poder son los pensamientos y mis palabras. Todo lo que yo pienso, lo que siento y mis palabras van formando ese día a día y van formando mi futuro, mi vida. Todo lo que me toca vivir está apoyado en esas palabras y en esos pensamientos. Las creencias. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las creencias? ¿Cómo se formaron esas creencias que yo tengo? En base a esas creencias es que yo vivo. Y muy rara vez me cuestiono de esas creencias. Las cuestiono. Bueno, me parece que ya es hora de empezar a cuestionar las creencias. Esas creencias es como, imagínense un libro, un manual que empezó a escribirse cuando éramos chiquitos. Las primeras personas que nos enseñaron fueron mamá, papá, un abuelo, un tutor, alguien que nos cuidaba y que nos crió. Esa persona ya venía con sus creencias, otras creencias, y nos empezó a transmitir toda esa información. Y yo a partir de ahí empecé a escribir mi manual de creencias, de cómo era la vida, de cómo iba a ser toda mi vida. Yo acepté a esa persona que me hablaba, a esa persona que me enseñaba, acepté lo que decía ella y empecé a escribir mis creencias. Pero en realidad era una interpretación de esta persona. Ella creía que las cosas eran así y me las transmitió así. Yo, sin cuestionarme porque era chica, acepté y empecé a escribir mi manual de creencias. Ese manual es el manual que tengo hoy en día. Con ese manual me manejo en mi vida. Pero en realidad, si me empiezo a cuestionar, ese manual es mío, sí, es un manual que yo escribí, pero con mis propios pensamientos, con mis propias palabras, no. En realidad fueron las palabras y los pensamientos de mis papás o de la persona que me crió, que me formó, pero no son las mías. Bueno, puedo empezar a probar si cambio frente a las determinadas situaciones, cambio mis palabras, empiezo a cambiar mis pensamientos y veo los resultados en mi propia vida. Cuando empiece a ver los resultados me voy a dar cuenta si sigo con ese manual de creencias, que en realidad no es mío,
fue transmitido, o empiezo a escribir mi propio manual con mis propios pensamientos, con mis propias palabras, que no van a ser las mismas de ese pasado que tuvo mi mamá o mi papá. Es diferente. Yo sigo manteniendo ese manual de hace muchos años atrás. Lo sigo manteniendo hoy. ¿No les parece medio raro eso? Seguir manteniendo un manual que ya caducó. Caducó porque la vida es otra vida esta, la que tenemos en la actualidad. Es otra vida que la que tuvieron mis papás, que la que tuvieron mis abuelos. Es otra vida. Bueno, es cuestión de empezar a modificarnos. Porque si yo quiero modificar mi vida, tengo que empezar a modificarme yo primero. ¿Con qué? Con mis palabras y con mis pensamientos. Y vayamos a algo práctico. A ver, si yo a un niño, desde chico, yo tengo la enseñanza de mis papás, de mi mamá, que tenían mucho miedo y me cuidaban demasiado y me decían, no, no, tené cuidado porque en realidad, viste, en la vida pasan cosas muy terribles, no te confíes, no te fíes de nadie, cuidado con quién hablas, cuidado lo que decís, fíjate con quién te juntás. Imagínense esa niña cómo se va a formar con esa idea de miedo, de duda, de desconfianza. Así va a ir por la vida, caminando frente a otras situaciones totalmente diferentes a las que vivió mi mamá, mi papá, las va a vivir en esta vida, con desconfianza, con temor, con dudas. Y a su vez, esta niña le va a transmitir lo mismo, el mismo manual a mis propios hijos. Cuidado, chicos, no se confíen, duden de todo el mundo. Por ejemplo, una niña que ha sido criada en la confianza, en la certeza, en el creer en el ser humano, en vivir con alegría, no vivir lleno de miedo y de dudas. ¿Cómo se puede criar? Confiando. Y así va dando cada paso lleno de confianza, de alegría, de certeza, sin dudas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y se dan cuenta que si yo sigo repitiendo ese mismo manual, que no es actual, es un manual de hace 200 años atrás y mucho más para atrás. Y yo lo sigo repitiendo sin cuestionarme, sin dudar si realmente soy yo o quién es la que está hablando. Mi mamá, mi papá, mi abuela. Y a su vez, si no me lo cuestiono, voy a transmitir ese mismo manual a mis hijos. Y ellos, a su vez, si no lo cuestionan, a sus nietos. A mis nietos, perdón. ¿Comprenden cómo es? Es algo interminable. Bueno, es hora de que empecemos y volvamos a hacer esa conexión con nosotros mismos. Volvamos a hacer ese enchufe, volvamos a enchufarnos con nuestra alma, con nuestra esencia, con quien realmente somos y sabemos empezar a saber qué venimos, con qué misión venimos a este mundo.
cuál es nuestra misión. Bueno, muchas gracias.